Oye, bueno, pues tratemos de ir al proyecto de migración. No sé si están todavía conectados por ahí, don José María Hurtado, por lo menos para que le avise al resto. No sé si va a estar alguien más del Ministerio del Interior, para que se lo avise también al presidente nacional de la FEMANINSA, el señor Esteban Tumba. Seguramente nos va a acompañar don Juan Pablo Ramachotti, del Servicio Jesuita Migrante. Señor Tumba está conectado. Está aquí Ya, adentro. y va a estar también, me imagino, su secretario Gali, que ha estado Sí, bien. Está un poquito duro en los últimos días, mejor que se quede afuera, ¿no? Bueno, está bien, pues ese Winnie the Pooh tenía que. Ya. Bueno, vamos. ¿Estamos ya o no? Vamos. Avíseme cuando esté el subsecretario Gali. presidente. Sí, con José María, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, presidente. ¿Cómo está usted? Buenos días, señores y senadores. Ahí dentro de lo que se puede, digamos. Sí. El subsecretario Gali se va a incorporar de inmediato. Está en otra sesión en este instante, pero se le acaba de avisar para que se incorpore acá. Si nos dieron un par de minutos para que se pudiera conectar. Sí, por supuesto. De todos modos, nosotros recibimos la solicitud de ser escuchado en la comisión a don Esteban Tumba, a quien veo en pantalla. Lo doy la bienvenida, don Esteban, presidente de la Federación de Funcionarios y Asociaciones del Ministerio del Interior y Afines, para dar su visión respecto a temas propios de su gremio. Si les parece que escuchemos a don Esteban Tumba mientras esperamos a su secretario Gali, o esperamos un par de minutos. No sé cómo usted lo ve, José María. Si usted me pregunta, a mí me encantaría que su secretario también pudiera escuchar a don Esteban. Si usted me pregunta, creo que tan importante como que lo escuchemos nosotros, que lo escuche la autoridad, no es por nada. Sin duda, Si le parece presidente. a don Esteban, Escuchemos a ya. Esteban, sí. Pero démonos 2 minutos, si les parece, para que aparezca su secretario Gali. Porque yo creo que es importante que. Yo entiendo que la participación de don Esteban Tumba tiene que ver más con el programa interno del ministerio que no sé si con el proyecto de ley en su conjunto. Entonces, sí creo que es importante que la máxima autoridad, como jefe de servicio, lo pueda escuchar. Voy a ir a buscar un vaso de agua y vuelvo en estos 2 minutos. Ya, por lo menos nos pusieron en el asiento de su secretario. Ahí está, la poltrona. Subsecretario, ¿cómo está usted? Presidente, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por estar acá. Yo sé que usted ha tenido días ajetreados, bueno, como muchos de nosotros, otros más, otros menos. Lo que vamos a hacer ahora, señor subsecretario, es a retomar la tramitación del proyecto de ley de migraciones, antes de comenzar a ver los artículos que estaban pendientes o los temas que quedaron dando vuelta. Entre medio hemos recibido la solicitud de don Esteban don Esteban Tumba, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio del Interior y Afines. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es escucharlo, don Esteban. Ahí tiene 10 minutos, si a usted le parece, más o menos, para conocer sus inquietudes respecto a este proyecto que estamos tramitando. Así que lo dejo con la palabra a don Esteban Tumba. Hay que autorizar a don Esteban para que pueda usar el micrófono. Ahí está. ¿Se está viendo la presentación ahí? Sí. Efectivamente, se ve. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la comisión, por intermedio de usted, señor presidente, a todos los miembros. Saludar también a los distintos asesores, al subsecretario del Interior y a personas vinculadas al mundo de las migraciones que están presentes en la sesión y con algunos de los cuales hemos desarrollado un trabajo anterior. La Federación de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio del Interior representa 5 servicios, a los funcionarios de 5 servicios en el Ministerio, con más de 1.700 asociadas y asociados a lo largo del país. Y lo que es importante para este proyecto incluye a trabajadores del sistema migratorio en regiones y en Santiago. Como ustedes saben, los trabajadores del tema migratorio en el Ministerio del Interior pertenecen a 2 servicios: el Servicio de Gobierno Interior y la Subsecretaría del Interior.
y nosotros tenemos mayoritariamente asociados en esos lugares. Esta presentación está dedicada a dos médicos que pertenecían a la atención primaria de salud, fallecidos recientemente en el combate contra el COVID, ambos trabajadores médicos ecuatorianos, ambos inmigrantes, para que también dimensionemos de qué dolorosas maneras aporta la migración a Chile. Voy a abordar tres temas que han estado presentes permanentemente en la discusión. Nosotros empezamos la discusión también como federación en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, hace ya tiempo. No logramos ser atendidos en las otras comisiones del Senado, pero agradecemos que se nos permita presentar nuestras posiciones hoy día. Los tres temas son lo relacionado con la regularidad o irregularidad y los sistemas de adquisición del estatus de las visas. El segundo tema tiene que ver con la institucionalidad migratoria y el tercer tema derechamente con la situación de los trabajadores al interior del proyecto de ley. Estos tres temas le interesan a los trabajadores, no son temas inocuos, son temas relevantes para los trabajadores. Hace algunas sesiones atrás de la comisión, yo revisaba los videos y el senador Coloma sostenía que la discusión que se da sobre los modelos parece un tanto teórica y un poco alejada de la realidad. Entonces, yo quiero abordar esa inquietud y sostener lo siguiente. El problema del cambio de modalidad de visa, digamos, de adquisición de la visa de residencia dentro del país o fuera del país, no es un tema teórico, no es un tema solo de modelos teóricos, es un tema tremendamente operativo y tiene que ver con los objetivos que cada Estado se plantea al diseñar una política pública como esta. Tenemos básicamente, ya se ha estudiado y se ha puesto largamente, digamos, el cambio de calidad al interior del país y cambio de calidad y solicitud de visa fuera del país. Para evaluar esto, lo que tenemos que ver es cómo colabora cada uno de estos modelos a los objetivos que son de la política migratoria, que es el objetivo de tener una inmigración regular y ordenada, y las consecuencias que cada modelo tiene. ¿Ya? Nosotros sabemos que el paradigma más fuerte del modelo del cambio de calidad de solicitud de visa fuera del país es Estados Unidos, con un 3,4% del total de la población del país que son inmigrantes en situación de irregularidad, o sea, alrededor de 11 millones de personas. Y esto en un estado que invierte miles de millones de dólares en seguridad fronteriza, etc. Chile, de acuerdo al proceso de regularización, tiene un 0,8% de la población total aproximadamente en situación irregular que se regularizó. ¿Ah? Cuando empezó el proceso nos hablaban de 300.000 inmigrantes irregulares, esas cifras en realidad nunca se demostraron y el proceso de regularización además demostró que estaban lejos de la realidad. Entonces, tenemos que evaluar las consecuencias que presenta cada modelo. En el modelo del cambio fuera del país, el tema migratorio empieza a perderse del foco. Ya no se habla del tema migratorio. De lo que se habla es de seguridad fronteriza y de la relación entre la seguridad fronteriza y las mafias que abordan los temas de trata y tráfico de personas. Ese es el foco de la seguridad. En el otro modelo, por así decirlo, el cambio de situación al interior del país tampoco es suficiente. Lo que se requiere, si uno adscribe a este tipo de modelo, es tener una institucionalidad migratoria más acabada. Y Chile hoy día no la tiene claramente y el proyecto presente tampoco lo aborda. No obstante, existen herramientas permanentes.
administrativas y legales, algunas, que permiten abordar algunos de los problemas. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la segunda lámina, pero que es importante entonces decir esto, que los modelos por sí no resuelven el problema. Si alguien plantea que cambiándonos de modelo y vámonos al sistema de cambio de visa fuera del país, vamos a resolver el tema de la irregularidad, eso no es así. Eso no está demostrado en ninguna parte del mundo, no hay evidencia de ello. El otro modelo tampoco resuelve las cosas por sí mismas. Requiere una institucionalidad fuerte. Como dije anteriormente, esto no está abordado en el presente proyecto de ley. Entonces, para ir concluyendo esta parte, en la tensión, expulsión, regularización, que es una tensión habitual en los modelos, la mayoría de los expertos basados en evidencia optan por el modelo de cambio al interior del país, de cambio de visa al interior del país con herramientas flexibles. Y esto es para regular flujos, para ordenar flujos migratorios. La discusión, más que en una fórmula mágica, debe darse en torno a la gobernabilidad migratoria, a los datos migratorios objetivos, transparentes, de esos que no hay en este país, a la institucionalidad migratoria, a los instrumentos migratorios, a la buena coordinación, gestión intersectorial, etc. Eso hace una política pública responsable. Una política pública responsable no intenta generar modificaciones y prometer resultados que jamás se van a poder alcanzar. Esto, si uno lo analiza a lo largo del tiempo, se puede observar con claridad. Nosotros tenemos 3 experiencias de regularización. La primera fue el año 98, en donde se regularizaron alrededor de 23.000 extranjeros en situación irregular. Luego, el 2007, con 50.000 extranjeros regularizados que estaban en situación irregular, aproximadamente. Y luego la del 2018, con 137.602. ¿Qué características comunes tienen estos 3 procesos hasta ahora? Que no se ha hecho aprendizaje por parte del Estado respecto de las causas de la irregularidad migratoria en Chile. Entonces lo que se hace habitualmente es aventurar ni siquiera hipótesis, porque las hipótesis por último tienen que tener algún sustento empírico. Lo que se hace es aventurar juicios, que muchas veces son prejuicios. Porque hasta el día de hoy, del proceso 2018, por ejemplo, tampoco tenemos un informe respecto a las causas de la irregularidad. Se ha dicho, se ha mencionado que las causas de la irregularidad en Chile tienen que ver con el sistema de cambio de visa, que tienen que ver con la instauración de una visa distinta temporaria al 2016, que fue la temporaria con fines laborales. Se han dicho muchas cosas. En el gráfico se muestra claramente la curva de alza a partir del 2016 pronunciada hasta el 2018. Y en esto uno puede, si uno hace un análisis un poco más amplio, puede mezclar un montón de cosas que pueden tener alguna relación. Del 2016 al 2018 es el boom también de la emisión de nacionales haitianos y venezolanos, por ejemplo. Y eso no tiene que ver con los modelos de visa. Son procesos estructurales que tienen que ver con las realidades de otros países. Uno podría sostener también, sin tener la base empírica, que la visa temporaria con fines laborales tendió a la regularización de un stock acumulado de inmigrantes que estaban irregulares debido a las restricciones que ponía la visa sujeta a contrato, que durante muchos años ha regido en nuestro país y que hoy día sigue vigente. Entonces, no existen datos, porque no existe tampoco una institucionalidad migratoria hoy día que se haga cargo de ello. Lo que sí existe es que, por ejemplo, y esto no lo puede ver claramente también en este tipo de datos, es que con los mismos instrumentos de hoy y del 2018,
sin los que provee el presente proyecto de ley. Desde el 2018 al 2019 se observó una baja importante en el otorgamiento de visas. Y esto tiene que ver con la baja de visas para venezolanos y haitianos fundamentalmente. El gobierno, a través de mecanismos administrativos, bueno, tiene un nombre de visa de responsabilidad democrática en el caso de Venezuela, pero en el fondo lo que hace es restringir el ingreso de ciudadanos venezolanos a Chile. Eso es lo que hace en la práctica, por vía administrativa, y con eso regula el flujo, y lo mismo hace con los ciudadanos haitianos. ¿Y a través de qué fórmula? A través de los vistos de turismo consulares y a través de las visas consulares, que es un mecanismo que siempre se ha tenido, digamos, en nuestra normativa. Si nosotros hubiésemos tenido una institucionalidad migratoria adecuada, probablemente en esta alza, después, al evaluar esta alza, nos habríamos dado cuenta de que a lo mejor era necesario regular el flujo. Si hubiésemos tenido una institucionalidad migratoria, con conversación permanente entre los distintos actores que confluyen en el sistema. Eso no se hace y no se hizo porque en el fondo el trabajo del Departamento de Extranjería y Migración es básicamente el de extranjería, el de tramitar papeles, por así decirlo, y eso hace que los temas migratorios queden de lado. Y porque no existe coordinación real entre distintos ministerios y ni los gobiernos regionales ni las municipalidades, ¿para qué hablar? ¿Ya? Pero para cerrar esta lámina, lo importante en mi exposición es que existen herramientas para regular flujos migratorios dentro del precario modelo que tenemos actualmente. Y eso está demostrado. Y las mismas cifras, que son indesmentibles, lo demuestran. El segundo tema es que, como decía anteriormente, para cumplir objetivos de inmigración regular y ordenada, debemos contar con una institucionalidad fuerte. Lo que hace el proyecto actual es traspasar lo que existe en términos de extranjería, por ejemplo, a un servicio. Y establece ya con rango legal un Consejo de Política Migratoria de nivel ministerial. Pero esa es una institucionalidad débil. No se establecen obligaciones a ministerios y servicios sectoriales. Hay muchos actores que aquí están confluyendo, pero no se les establece, digamos, obligaciones a ellos. Entre el Consejo de Política, que es de nivel ministerial, y el servicio migratorio, existe una distancia muy grande. Esa distancia muy grande, en el fondo, requiere que se llene con un actor intermedio de nivel técnico y operativo, que yo lo veo a nivel de los subsecretarios de los servicios y directores de servicios. ¿Por qué? Porque ellos tienen capacidad, no solo lo estratégico, digamos, que ven los ministros, sino que entran en otro nivel de discusión. Un director de servicio de migración y extranjería no necesariamente va a tener la capacidad para llegar a todos los sectores y que todos esos sectores le puedan de alguna manera hacer caso. Eso, la experiencia de este tipo de problema, digamos, lo hemos visto muchas veces. Entonces debe existir una instancia intermedia. Y en esa instancia intermedia es absolutamente necesaria la presencia de gobiernos regionales y municipalidades. En la discusión que ustedes han dado, se llegó a una indicación en donde se ingresaba, por ejemplo, un representante de la Asociación Chilena de Municipalidades al Consejo de Política. Pero esto es, como decía antes, es más estratégico. Resulta que los temas operativos que tienen las municipalidades con el problema migratorio son mucho más fuertes, y las regiones también. El proyecto no conversa con el proceso de descentralización en que está empeñado el país actualmente. Este es un proyecto concentrador. Se sostenía que para que los gobiernos regionales pudiesen entrar en esta discusión,
probablemente debiera modificarse su normativa. Eso, en nuestra opinión, no es así. En nuestra opinión, si se quisieran meter los gobiernos regionales en temas de extranjería, probablemente se requiera una modificación legal. Pero para que estén presentes los temas migratorios, que son de corte social, los gobiernos regionales deben, o sea, están obligados y lo van a hacer. Una vez electos los nuevos gobernadores regionales, el tema migratorio en algunas regiones es demasiado fuerte para que no lo contemplen en sus proyectos, en sus programas de gobierno. Entonces, hay que abordar ese tema ahora. Hoy día, los municipios, con cargo a sus propios presupuestos, deben hacerse cargo de la atención de muchos inmigrantes en situación irregular. Esos son recursos que ellos gastan y que después no vuelven. Deben instalar oficinas, por ejemplo, oficinas de mediación intercultural, de atención a inmigrantes en situación irregular, etc. Y en Chile, nuestro Estado, por ejemplo, yo trabajo en Subdere, yo encuentro que, o sea, debieran destinarse recursos, digamos, a este tipo de problemas que experimentan municipalidades. El impacto en las municipalidades, por ejemplo, de Estación Central, de Quilicura, de Quinta Normal, de Independencia, por mencionar algunas que son municipalidades con alto nivel de dependencia del Fondo Común Municipal, no es poco y nadie se hace cargo de ello. Entonces, lo que hacemos con esto es empobrecer más a esas municipalidades. Y nosotros como Estado ofrecemos, por ejemplo, un programa de tenencia responsable de mascotas, pero no ofrecemos un programa que pueda asistir a aquellos gobiernos regionales y municipalidades que tienen un serio problema con el tema migratorio y que gastan muchos recursos en ello. Entonces, cuando hablamos de institucionalidad, nos referimos a todo esto. ¿Y por qué es importante para los trabajadores esto? Porque nosotros vivimos en el tema de la precariedad, vivimos en el tema de la irregularidad. Eso genera cargas de trabajo impresionantes. Las personas trabajan mucho más allá de las horas extraordinarias permitidas legalmente en el sistema. Esa es una realidad. ¿Ah? La gente pide pocas licencias por estrés dentro del sistema porque tienen miedo de quedar sin trabajo, pero la realidad es que el nivel de estrés del sistema es demasiado alto. Eso es desde una perspectiva solo de los trabajadores. Lo que yo les he mostrado es una perspectiva bastante más amplia. La tercera la quinta lámina, que es la tercera situación, es la situación de los trabajadores en sí mismos. El proyecto, a través de sus normas transitorias, aborda el tema de los trabajadores, establece algunas medidas de protección de la estabilidad laboral de los trabajadores, pero veamos las cifras. ¿Ah? Son alrededor de cerca de 500 personas que trabajan en el sistema de extranjería hoy día. Como decía, pertenecen a dos servicios distintos, con presupuestos distintos. El Servicio de Gobierno Interior, que es el servicio más empobrecido y más maltratado en términos de las condiciones laborales en el Ministerio del Interior, y por otro lado, la Subsecretaría del Interior. Del total de trabajadores, el 1.6% están en planta. El resto está en situación de contrata y honorarios. Si uno hiciera el traspaso concreto a norma, se encontraría con que el servicio va a estar compuesto por una planta de confianza o plantas concursables de jefaturas más o menos grandes y muy pocos funcionarios, muy pocos grados de funcionarios. Eso es altamente nocivo para los trabajadores. Pero además hay una realidad que tampoco se puede soslayar. La diferencia de ingresos entre las personas de regiones y las personas del centro es al menos de 3 grados. Las diferencias en grados entre Servicio de Gobierno Interior y la Subsecretaría del Interior es al menos de 3 grados en promedio. O sea, personas que realizan funciones iguales en regiones, y muchos de ustedes representan regiones, lo
que quiere decir es que los de regiones están muy mal pagados. Si nosotros trasladamos esa realidad al servicio, lo que vamos a hacer es reproducir las mismas diferencias que existen hoy día. Eso hay que abordarlo. Por otra parte, no existe claridad, y este es un tema que para nosotros es súper importante. Este es un proyecto súper concentrador en términos de la toma de decisiones. Mientras no exista un pronunciamiento claro respecto de cómo va a operar el servicio en Santiago y en regiones, no hay forma de decir que no es un proyecto concentrador. Hoy día, las decisiones sobre temas de extranjería están en varias gobernaciones. ¿Ah? Los cursos favorables se llaman. Este proyecto no establece si van a existir políticas de desconcentración, no existe una voluntad, digamos, declarada por parte del Ejecutivo en ese sentido. ¿Ah? Y como decía anteriormente, eso conversa muy poco con el proceso de descentralización que ya este país empezó hace algunos años. Entonces, para terminar, las propuestas concretas sobre el tema de trabajadoras y trabajadores es, uno, equilibrar remuneraciones entre centro y regiones, considerando la brecha identificada, traspasar la contrata en un porcentaje similar al estatuto administrativo que cumpla con los requisitos, digamos, como para estar en una planta, digamos. A nuestro juicio, la mayor parte de quienes hoy día trabajan en el sistema, que son un público, por así decirlo, súper formado en tema extranjería, debiera pasar a la planta, para no tener esta incertidumbre permanente con los cambios de gobierno de que los van a echar, porque la formación de un trabajador de extranjería es tremendamente costosa y demorosa. Es un tema complejo, no se enseña en cualquier parte. Traspasar los honorarios a la contrata, reconociendo que los programas honorarios que existen actualmente son permanentes, no son transitorios. Luego, que no existan cambios de labores fuera de la provincia. Como mecanismo de estabilidad laboral, las normas transitorias hablan de que no se puede trasladar al trabajador fuera de la región, pero trasladar a alguien entre el Loa y Tocopilla es prácticamente decirle, usted si no se cambia toda su familia, si pierde la fuente laboral de su pareja, etc. Eso atenta contra la estabilidad laboral. Tiene que ser al menos en la provincia. Que se indique la forma de organización territorial del servicio, y esto en términos que no debiera estar en el proyecto, pero sí ustedes como Comisión de Hacienda nos interesa que se constituyan una especie de garante para que se genere una instancia formal entre las autoridades y las organizaciones sindicales para que le podamos dar tratamiento al tema de las personas, porque de otro modo, como decía el senador Montes a través suyo, presidente, en una sesión anterior, en la práctica el cheque en blanco que se le otorga al Ejecutivo para el tratamiento de estos temas es demasiado amplio. Eso es, presidente. Muchas gracias por habernos escuchado. Muy bien. Muchas gracias, don Esteban, por esa presentación que me imagino que quedará a disposición de nosotros. Entendiendo que el senador Joaquín Pizarro ya está sentado en su oficina del comité en el Congreso, le devuelvo la presidencia de la comisión, senador Pizarro. Gracias. ¿Está tocando usted la campanilla de nuevo? Allá, qué bien. La vamos a adoptar esa campanilla mejor, senador. Muchas gracias, Ricardo. Efectivamente alcancé a escuchar la mayor parte de la intervención del presidente de la asociación, don Esteban Tumba. Creo que hizo aportes bien interesantes y el ministerio tendrá algo que decirnos al respecto. Yo no pensé nunca que eran tan pocos los trabajadores de planta, ni pensé nunca que eran tantos también los que están involucrados, y menos que están en dos reparticiones completamente distintas. Respecto de la intervención de don Esteban, si hay alguien que quiera hacer algún comentario o consulta, ofrezco la palabra. Carlos. Claro. Comparto lo que tú dices. Sí, yo comparto lo que tú dices. Sería bueno ir al Ejecutivo, porque las cuestiones que nos plantearon no son menores.
y siempre hemos tenido esta discusión, cuánta facultad se le da al Ejecutivo, y normalmente tratamos de que venga acotado, damos la facultad, pero que tenga ciertas coordenadas dentro de las cuales se mueva. Por eso yo creo que sería bueno oír la visión del subsecretario para poder ver cómo tratar esto. Muy bien, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Don Francisco. Senador Lago, perdón. No, yo decía que sería bueno tener una reacción del Ejecutivo, ¿no? Así no sea de darse un notificado de lo que ha presentado don Esteban acá hoy día. Muy bien. Don Francisco, ¿tiene algo que decir? Tiene la palabra. Gracias, presidente, y agradecer a la comisión por la sesión y por seguir la discusión del proyecto, un proyecto que llevamos ya harto tiempo de tramitación. Agradecer también a Esteban que haya podido estar presente en la discusión de este proyecto. Yo entiendo que lo estuvo la federación, es la federación de asociaciones del Ministerio del Interior, presidente, no es la asociación, hay una asociación de los funcionarios del Ministerio del Interior también. Y la verdad es que yo creo que es relevante lo que plantea Esteban. Yo dividiría en dos la discusión respecto a lo que él plantea. Una primera, que es más propia de la discusión legislativa respecto de las opiniones que pueda tener la federación. Yo no sé si representa a todos los funcionarios en sus opiniones respecto del fondo del proyecto, por lo tanto, respecto de eso, yo creo que es más propio de la discusión legislativa. Pero sí respecto de las impresiones o inquietudes que puedan tener los trabajadores que se desempeñan en el Ministerio del Interior. Y creo que en esto presidente, hemos aprendido varias lecciones y yo creo que esto no es la primera vez que se hace. A mí me ha tocado participar en varias modificaciones institucionales en que justamente la principal aprensión de nuestros colaboradores de los servidores públicos es justamente la continuidad y la estabilidad en el empleo. Un segundo, presidente. Se quedó sin micrófono. Presidente, ahí sí. Entonces, yo creo que esto ha sido una permanente, presidente, en todos los cambios institucionales. Yo creo que a esta comisión le corresponde conocer de todos los cambios institucionales que hemos hecho en el último tiempo, y de los que yo me recuerde, todos tienen la misma aprehensión, y yo en eso además entiendo que justamente fue la solicitud del senador Montes de escuchar a los funcionarios del Ministerio del Interior en esta materia. Y por eso mismo creo que es muy relevante, presidente, que se pueda leer el artículo primero transitorio, porque justamente en sus incisos finales y en sus numerales apunta a justamente las garantías y condiciones en que se hace este traspaso de un servicio al otro. Así, presidente, si me lo permite, voy a leer el numeral cuarto de la disposición primera transitoria propuesta por el proyecto, donde dice: disponer sin solución de continuidad, es decir, no hay interrupción en la relación laboral con el Estado. El traspaso de los funcionarios titulares de planta y a contrata desde la Subsecretaría del Interior y del Servicio de Gobierno Interior, tal como bien lo decía el señor Tumba, al Servicio Nacional de Migración. En el respectivo decreto con fuerza de ley que fije la planta del personal, se determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios que serán traspasados por estamento de calidad jurídica, pudiéndose establecer además el plazo en que se llevará a cabo este proceso, quienes mantendrán al menos el mismo grado que tenían a la fecha del traspaso. A contar de la fecha del traspaso, el cargo del que era titular del funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta original. Del mismo modo, la dotación máxima del personal se disminuirá en el mismo número. Yo quiero ir, presidente, al numeral 5 ahora, para no alargarme. El numeral 5, en su inciso segundo, dice: el uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones
respecto del personal al que afecte. Letra A. No podrá tener como consecuencia, ni podrán ser considerados como causal de término de servicio, supresión de cargo, cese de funciones o término de la relación laboral del personal traspasado. B. No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones respecto del personal titular de cargo de planta, modificación de derechos estatutarios y previsionales del personal traspasado. Tampoco importará cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que esté prestando servicio, a menos que se lleve a cabo con su consentimiento. Letra C. Respecto del personal que en el momento de encasillamiento sea titular de un cargo de planta, cualquier diferencia en remuneraciones se pagará mediante una planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorgan a los trabajadores del sector público. Dicha planilla se mantendrá en la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, la planilla suplementaria se aplicará el reajuste general antes indicado. Letra D. Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, así como también el tiempo computable para dicho reconocimiento. Y, por lo tanto, después tratamos los bienes. Presidente, esto es un aprendizaje de años, quizás de décadas, de haber hecho modificaciones institucionales a través de DFL, y muchas de estas restricciones han sido aprendizajes de estas discusiones en esta misma Comisión de Hacienda del Senado. Por lo tanto, yo en ese sentido quiero darle garantías, presidente, de que no va a haber perjuicio para los trabajadores de este ministerio ni el Servicio de Gobierno Interior como consecuencia de la creación del Servicio Nacional de Migraciones. Y todo lo contrario, presidente. Yo creo que valoriza el trabajo que hoy día realizan los funcionarios el hecho de que se radique en un Servicio Nacional de Migraciones. Hoy día los funcionarios cumplen una función esencial para el Estado de Chile, pero dependen de un departamento de la Subsecretaría del Interior. Yo creo que es un avance sustantivo también para los derechos funcionarios y para la función pública que cumplen, el que reconozcamos que en la relación con los extranjeros que se radican en nuestro país requiere de una atención especial por parte de un servicio de ejecución especializado en nuestro Estado. Y eso es lo que estamos haciendo a través de este proyecto de ley, presidente. En ese sentido, el presidente, yo le quiero dar garantías de que esta regulación en ningún caso perjudica ni la ley nos permite desmejorar las condiciones en que se desempeñan los funcionarios que hoy día están en el Departamento de Extranjería y Migración. Gracias, subsecretario. Una consulta en términos prácticos. Tiene, ya me imagino, un bosquejo de cómo va a ser el traspaso. ¿Cuántos van a quedar de planta? ¿Dónde? ¿Cuántos van a poder ser traspasados a contrata desde honorario? Porque la verdad es que llama la atención que sean tan pocos los de planta. Estamos hablando de funcionarios también que tienen mucho tiempo trabajando ahí. Presidente, nosotros tenemos una evaluación que se conversó también con los funcionarios, una evaluación preliminar. Se crearían, y eso está en el informe financiero, presidente, se crearían 22 cargos de planta, más 26 cargos de planta regionales, 213 cargos de contrata y 246 contratas regionales, y mantendríamos 42 personas a honorario. ¿No? Eso es, sí, esa es la evaluación muy preliminar, presidente. No quiero aquí comprometerme el número exacto, porque obviamente va a depender de cuál sea la condición o la calidad jurídica en que estén desempeñándose los funcionarios al momento de dictarse el TFL y al momento de aprobarse esta ley, pero naturalmente esto es una estimación que hicimos en base a la situación actual, que puede variar obviamente en el futuro. Bien, gracias, don Francisco. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna consulta o comentario? Bien, don Esteban. Sí, ¿se escucha? Sí. Perfecto. A través suyo, presidente, contestarle al subsecretario y para conocimiento de todos, la presentación que ustedes vieron que aborda temas
que no son solo los trabajadores, sino también aspectos más de fondo, fue compartida con 40 dirigentes de base del nivel central y de regiones que están vinculados al tema de extranjería, aprobado por ellos y modificado también en algunos aspectos. Por lo tanto, no es una posición personal ni es solamente una posición del directorio ejecutivo de la federación, es una posición de la federación entera. En segundo lugar, la respuesta que nos entrega a través suyo el señor presidente, el subsecretario del Interior, no hace sino confirmar los problemas que estamos evidenciando. O sea, todos nosotros, entiendo, leímos ya los artículos transitorios del proyecto de ley, y lo que yo planteo son temas que aparecen fundamentalmente luego de ello. No se resuelven esos temas, van a seguir sin resolución. Lo que se plantea a través de la presentación sobre las plantas posibles no hace sino confirmar el problema que estamos planteando. No estamos inclusive hablando de estabilidad laboral, ¿ah? También entiéndase bien eso. Y no es que no lo valoremos, lo valoramos. Hay cuestiones que valoramos en este proyecto y también es bueno decirlo. ¿Ah? De repente se tiene la sensación de que uno solo es crítico, pero no. Hay cuestiones que se valoran y eso es muy importante decirlo. También el tema del servicio es una aspiración de los trabajadores de extranjería de largos años. Y es bueno que alguien se haya hecho cargo. Pero requiere mucho más trabajo. Y requiere reconocer el trabajo de los funcionarios de extranjería que durante largos años se han desempeñado y siguen en una situación de precariedad. Y este proyecto de ley y lo que mencionaba por su intermedio el señor subsecretario no hace sino mantener esa situación de precariedad en el tiempo, pero ahora en otro servicio. Entonces, lo que yo reitero es la solicitud de que esta comisión se constituya una especie de garante para los trabajadores respecto de cómo incorporar las inquietudes y cómo mejorar el proyecto, no solo desde el punto de los trabajadores, sino, como también mencionaba antes, desde el punto del fortalecimiento de la institucionalidad migratoria, de la producción de información migratoria, de datos migratorios y del establecimiento de un mecanismo claro de adquisición, de modificación del estatus de visa al interior del país. Eso es, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, don Esteban. Bien, si no hay más comentarios, le agradecemos mucho la presentación, don Esteban. Nosotros nos quedamos y entendemos claro también cuál es su mensaje y su preocupación respecto a las situaciones de estabilidad de los trabajadores en el área migratoria. Nosotros tenemos que seguir entonces con la discusión del proyecto. Soledad, si nos hace un recuento de dónde estábamos. Presidente, si me permite un segundo antes, llegaron las indicaciones del proyecto de trabajo, por si acaso. ¿Eh? Ya fueron formalizadas, están en los WhatsApp de los senadores, las dos indicaciones anunciadas por la ministra. Si le parece, hacemos un intermedio para poder despacharlas. Las tienen en sus WhatsApp. Si quiere la ley, Soledad, brevemente y la damos por él. Bien, presidente. La indicación que llegó es para agregar los artículos 15 y 16 nuevos, pasando el actual artículo 15 a ser 17, del siguiente tenor. Artículo 15. En el caso de los trabajadores que a la fecha de publicación de la presente ley les corresponda percibir el quinto giro con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, conforme a la ley número 19.728 o al título primero de la ley número 21.227, el porcentaje del promedio de remuneración sobre el cual se calculará dicho giro será el 55%, ajustándose los valores superiores e inferiores conforme a la tabla del inciso segundo del artículo 4, sin necesidad de dictarse el decreto supremo al que se hace referencia en dicha norma y en el inciso tercero del artículo 7 de la presente ley. Artículo 16. Dentro del plazo de 3 meses contado desde la publicación de la presente ley y antes del término de la vigencia de las normas que se señalan en los literales siguientes, el Ministerio de Hacienda, mediante uno o más decretos supremos, suscritos además por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, podrá 1. Extender a partir del día de su vencimiento la vigencia de los beneficios y prestaciones establecidas en el título primero de la ley número 21.227
en los términos y condiciones establecidas en la presente ley por un periodo máximo de 5 meses. 2. Extender a partir del día de su vencimiento la vigencia de los beneficios y prestaciones establecidas en el título 2 de la ley 21.227 en los términos y condiciones establecidas en dicho cuerpo legal por un periodo máximo de 5 meses. Y 3. Extender a partir del día de su vencimiento la vigencia de los beneficios y prestaciones establecidas en la presente ley respecto de la ley número 19.728 por un periodo máximo de 5 meses. Los referidos decretos supremos deberán dictarse en consideración de circunstancias objetivas, entre otras, las condiciones sanitarias del país, condiciones del mercado laboral o las realidades regionales asociadas al impacto de la enfermedad COVID-19. Ya, eso no genera ninguna modificación a los artículos aprobados ayer, ¿no es cierto? ¿No? Son artículos nuevos. Artículos nuevos, sí. Pero recoge lo que habíamos planteado, particularmente el senador Lago y algunas que entiendo, ¿no? Lago y Sí, Monte, apoyado en por nombre Monte. y apellido esta indicación. Bien. Entonces las daríamos por aprobado, colegas, ¿les parece? Así se Parece. aprueba y damos por despachado el proyecto. Por dos Vamos a, modificaciones. vamos a continuar entonces despachado. con el proyecto. Ministra, muchas gracias Muchas gracias a ustedes. por Nos vemos su en la sala en presencia. un ratito. Si quiere, nos acompaña en esta discusión, para decirle, nos ayuda con el subsecretario Gali. Es una cosita fácil. Sí. Muy bien, muchas gracias, muchas Que gracias. les don vaya muy Francisco. bien, muchas Gracias, gracias. don Sebastián. Nos vemos en la sala. Soledad, entonces hacemos un recuento de dónde estábamos. Presidente, hay algunas materias que han ido quedando pendientes, relativas a indicaciones y también relativas a normas de competencia de la Comisión. Voy a partir con las normas de competencia de la Comisión porque son menos las pendientes. Ya. Aquí quedó pendiente el artículo, a petición del senador García, quedó pendiente el artículo 155, que crea el Servicio Nacional de Migraciones. El senador García planteó un tema respecto de que el director fuera funcionario de confianza y no fuera seleccionado por alta dirección pública. Y por eso quedó pendiente. Tengo yo que hacer presente, sí, que esta norma es la misma que llegó de la Cámara de Diputados. Esta norma no fue modificada ni en la Comisión de Gobierno ni en la Comisión de Derechos Humanos. Ya. Es de lo poco que he quedado sin modificación. Don José, ¿usted mantiene su objeción? Es de lo poco que queda vivo, entonces por eso hay que sacarlo. Entonces. Lógico. No, presidente, está bien, si son modalidades distintas. Lo encuentro un poco Pepe. incongruente con esto de que, porque entiendo que vamos a aprobar una norma después que dice que cada gobierno tiene que definir su política de migraciones, en fin, pero está bien, pues, sí. Avancemos nomás. Ya. Eso. Lo damos por aprobado entonces. Ya, entonces, bien. El otro artículo que quedó pendiente dentro de las normas de competencia es el artículo primero transitorio. Precisamente había quedado pendiente a solicitud de la Comisión para los efectos de escuchar a la posición, cuál era la posición del personal, digamos, de los trabajadores. En su minuto, este artículo se consideró aprobarlo con la abstención del senador Coloma respecto del número 1, que fija la planta del personal, y con la abstención del senador Montes respecto de todo el artículo. Y en ese momento se resolvió dejar pendiente la resolución sobre esta norma hasta escuchar al representante del trabajador. Bien. Bueno, yo creo que el señor Tumba fue claro en pedirnos de alguna manera que la comisión fuera una suerte como de garante, dijo, para los efectos de que el traspaso, la adecuación de las plantas, los contratas, los grados,
existiera un ánimo más bien positivo de parte del Ejecutivo en el momento de implementarla y no, que no significara ningún tipo de menoscabo para los trabajadores. Yo no sé cómo se puede concretar eso, porque es una facultad que se está entregando al Ejecutivo. Es cierto que podemos pedir la información, controlar, ver cómo queda estructurado definitivamente, y me imagino que no habrá problemas de parte de la Comisión de hacer eso si es necesario. Le ofrezco la palabra. Presidente. ¿Senador Colomá? Sí, porque esto lo hemos dicho otras veces, digamos, y eso es parte de la complejidad, pero yo entiendo, a esta altura, pasar a las plantas más que por vía legal, hacerlas por el sistema, pero yo creo que el subsecretario, al igual que en otros casos que hemos tenido eventos parecidos bajo distintas administraciones, ha sido bien claro en que eso no va a ocurrir. Entonces, creo que ese compromiso en la comisión es la que procede, y a mí me parece que está suficientemente garantizado. La palabra de la autoridad en esto es muy relevante, además que el espíritu que yo he visto en esto ha sido más bien y además se valoró por parte de todo que esto fuera un servicio, que una larga aspiración, que esto no iba a significar incremento en las condiciones de trabajo. Yo creo que eso es lo que a nosotros nos importa, creo que está debidamente cautelado. ¿Va a modificar su abstención entonces en el artículo? No, es que mi abstención, te sabe, siente que es como... No sé, yo sé que es una tradición. Es como de la entrada. Estructural. Es para dejar una constancia, no sé. Es que no quedó claro. Está bien. Y don Yo Carlos, quiero que constancia, se iba a obtener en todo el artículo. Quiero dejar constancia, presidente, que a los senadores Monte y Coloma se les da gusto en todo y se abstienen o votan en contra igual. Pero solo en este punto, senador García. Tiene toda la razón el senador Monte. Senador García, tranquilito, acá tira una gran verdad. Yo no voy a referirme frente a esas provocaciones, pero lo que quiero decir es que el gran problema es que esto va a partir con un gobierno y va a terminar con otro gobierno. Entonces, yo creo que no sería malo incorporar a la sugerencia del propio subsecretario alguna norma de trabajo con los gremios, alguna norma que asegure que no se pasa a llevar, porque no ocurrió en hartos ministerios, no ocurrió en deporte, en distintos ministerios, cambios ministeriales que han terminado con harto conflicto, producto de que cambian los criterios de las autoridades y se reasignan algunos se sienten perjudicados, no sé. Si al subsecretario se le ocurre alguna modalidad, pero parece que desapareció el subsecretario, ¿no? No, fue a recibir un llamado y volvía rápidamente. Ya. Pero bueno, yo creo que sería bueno que él nos sugiriera cómo generar algún procedimiento, al menos de conversación, entre gremios y para ir viendo, revisando y recogiendo las inquietudes, porque eso lo hemos hecho también en otras ocasiones. Bien. Yo me imagino, por lo que dijo el subsecretario Gali, que hay un cierto ánimo de tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Escuché lo mismo del presidente de la federación. Por eso dije al principio que en el fondo él nos solicitaba que fuéramos una suerte de garante lo que va a ser este proceso de traspaso. Yo me imagino que la comisión no es que tenga muchas herramientas, pero sí puede hacerle un seguimiento a la forma como eso se va implementando y representar si es que hay alguna situación de menoscabo para el personal. Entonces... Presidente, perdón, yo me imagino que la misma norma debe decir más adelante que se garantiza de que no pueden tener disminución en sus remuneraciones. Y eso es lo que leyó en el inciso... Eso está. Sí, en el inciso, espérate que lo noté acá. Bueno, creo que era en el inciso 5 o en el número 5. Sole, es que no tengo el texto a la vista. Creo que en el número 5, si no me traiciona la memoria.
número 5, inciso segundo. donde Dice que el uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones respecto del personal al que afecte. ¿Eso, presidente? Sí, yo creo. Dice que no hay término, no significa término del servicio, que no hay menoscabo, no hay cambio de región, salvo que hubiera aceptación, no hay, en fin. No hay diferencia de remuneraciones, dice. Exacto. Que se va a conservar la asignación de antigüedad. Sí, eso está establecido ahí. O sea, ahí hay varios resguardos, eso quería señalar, que además son los resguardos que normalmente contempla este tipo de legislación. Sí. Bien, entonces lo someto a votación. El señor presidente ha puesto... El señor presidente ha puesto en votación. ¿Sí, presidente? Sí, voten más. Lo que pasa es que tenemos la observación del senador Coloma, que quiere dejar constancia. Nada más que eso. No, es que... Ya, pero ¿va a votar a favor o se va a abstener? Yo el artículo primero voy a obtener todos los otros a favor con entusiasmo. Perdón, respecto del artículo entero, respecto al número 1. No, número 1 nomás. Sí, el problema es nada más que... El señor presidente pone en votación el artículo primero transitorio. Senador García. A favor. Senador Lagos. Entiendo que a favor estamos votando, sí. Senador Montes. A favor. Senador Coloma. Atención, al igual que todo lo que he hecho en esta materia, no esto en particular, para que nadie crea que estoy haciendo una objeción particular, en general. Presidente. Yo voy a votar a favor. El senador Coloma está haciendo solamente en el número 1 del artículo primero. Sí. Solo en eso. Sí. Queda aprobado entonces el artículo primero por 5 votos a favor, salvo en lo referente al número 1, que se aprueba con la abstención del senador Coloma. Con eso quedan ya despachadas las normas de competencia de la comisión, presidente, y tenemos que volver a las indicaciones que habían quedado pendientes por distintos motivos. Habían quedado pendientes las indicaciones 31, 32, 33, 34 y 35, que se relacionan con la permanencia transitoria para búsqueda de oportunidades laborales. ¿Lo puede mostrar, presidente? Ya, a ver. Acá, presidente, usted en la última sesión dio lectura a un texto alternativo para esta disposición propuesta por la senadora Allende y el senador Latorre en su indicación. A ver. Estamos hablando del artículo 56. Sí. Ya, que... avanzar. ¿Podemos ir un poquito adelante para verlo entero? Esto es bien importante, ¿eh? Estamos votando la indicación, ¿cierto, presidente? Sí, eso es lo que debemos votar. Perdón, senador, lo que pasa es que estoy buscando aquí la... Ya. Soledad, ¿usted tiene la propuesta de nueva redacción hecha por los asesores nuestros? Sí, ¿la pueden poner en pantalla también si usted quiere, presidente? Sí, sería bueno. Yo no sé si el Ejecutivo la conoce o no, pero la vamos a leer de todas maneras. Sí,
¿Se dio lectura por usted? La leímos la otra vez. La leímos la otra vez. Sí, lo que pasa es que esta es una nueva redacción. Por eso es lo que quiero chequear. No, tenemos la que usted leyó en esa oportunidad, no. La que tenemos acá es la que nos interpreta, ¿no? La que tenemos, la que terminaron de hacer nuestros asesores, Ricardo, es 56. Sí, permanencia transitoria para las oportunidades laborales. El ingreso al país bajo esta subcategoría de permanencia transitoria podrá solicitarse al momento de ingresar al país o en el consulado del país de origen a elección del solicitante. Se podrá exigir respecto de los nacionales de determinados países una autorización previa o visa otorgada por un consulado chileno en el exterior, en los casos contemplados en el artículo 27 de la presente ley, según determine el subsecretario del Interior a través de resolución exenta de acuerdo a la política migratoria. Durante la vigencia de la permanencia transitoria para búsqueda de oportunidades laborales, sus titulares podrán solicitar un visado de residencia temporal conforme al artículo 69, número 2, acompañando el contrato de trabajo respectivo. Si no efectúa dicha solicitud o la efectúa fuera de plazo o la misma es rechazada fundadamente, deberá abandonar el territorio nacional al expirar su permiso de permanencia transitoria o dentro del plazo de 10 días corrido desde la notificación del rechazo de la solicitud según corresponda. Lo que busca la indicación es reconocer de manera ecléctica lo conversado, se reconoce la necesidad de un permiso para buscar oportunidades laborales, permitiendo así que se reconozcan los verdaderos motivos de la migración, pero a su vez se deja la decisión en manos del subsecretario, que es el que define, el ejecutivo, el que define la política migratoria, y quien decide implementarla según las circunstancias particulares del país. Y se establece un reglamento que fija el plazo de permanencia siguiendo la regla general, que son 90 días. La finalidad de esta propuesta es transparentar la realidad y finalidad de los migrantes en nuestro país y que con ello no solo se tenga un control de su situación, sino también obtener información para el diseño de políticas y cambios del mercado del trabajo. Esa es la misma. Presidente. Don Francisco. Tiene la palabra. Gracias. Presidente, yo valoro que el intento de acercar posiciones, presidente, pero la verdad es que yo quiero exponer los 4 elementos que hacen que nosotros, presidente, no podamos compartir el espíritu que está detrás de esta propuesta. Presidente, el primero, y que yo lo he expuesto en reiteradas ocasiones, es que existen 3 tipos de condiciones migratorias en que una persona puede estar. La permanencia transitoria, la residencia temporal y la residencia definitiva en nuestro país. Los demás son similares o modificaciones de esas. La permanencia transitoria, presidente, tiene la naturaleza de aquella persona que no viene a radicarse a nuestro país. Es aquella persona que puede venir pasivamente como turista o activamente como conferencista, deportista, un trabajo esporádico que ingresa a nuestro país transitoriamente, y por lo tanto permanece en nuestro país de manera transitoria. El gran instrumento, y ese es el diseño de este proyecto de ley, y creo que es un diseño correcto, presidente. El diseño de este proyecto de ley, que el gran instrumento de política migratoria es la residencia temporal. Y es la residencia temporal porque aquellas personas que quieran venir a radicarse en nuestro país deben así declararlo al momento de ingresar a nuestro país. ¿Para qué? Para justamente poder tener una política migratoria, porque si no, lo que hacemos es simplemente administrar el flujo migratorio como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Y lo administramos con malas herramientas, presidente, con controles fronterizos y con visados consulares, que no tienen nada que ver con política migratoria. Entonces, lo primero, presidente, es que ya tenemos una diferencia respecto a que usted plantea la permanencia transitoria cuando en realidad es una residencia temporal, porque esa persona que viene en búsqueda de oportunidades laborales lo que viene es a residir a nuestro país. En segundo lugar, presidente,
tiene un segundo inconveniente con el que nosotros no compartimos, que es que esta permanencia transitoria, que es en realidad una residencia temporal, se solicite en frontera, al ingreso de nuestro país. ¿Qué posibilidades tiene nuestro país de administrar el flujo migratorio si en realidad va a tener a los migrantes ya en su frontera o en el aeropuerto? Absolutamente ninguna, presidente. Absolutamente ninguna. Es más, la muestra más patente de eso es lo que nos está ocurriendo hoy día, presidente. Hoy día tenemos fronteras cerradas, solo pueden ingresar a nuestro país los extranjeros, los chilenos y los extranjeros residentes en Chile. ¿Qué nos ha pasado, presidente? Han pasado extranjeros que venían en tránsito, camino a Buenos Aires, y que producto del cierre de nuestra frontera y el cierre de la frontera argentina, peruana, boliviana, lo que sea, han quedado varados en nuestro país y están recibiendo en el aeropuerto, porque no pueden ingresar a Chile por nuestra prohibición, pero tampoco pueden seguir a su destino final por el cierre de las otras fronteras. Ese es un problema para Chile, presidente, y lo mismo pasa con las personas que están en frontera en el extremo norte de nuestro país o en el extremo sur de nuestro país. Cuando la solicitud se puede hacer en la frontera o en el aeropuerto, el problema pasa a ser del país, ya no de la política migratoria. Tercer problema, presidente. Usted dice que en la propuesta que la persona entra por el permiso de residencia, permanencia transitoria, en busca de oportunidades laborales y solo se puede quedar si tiene un contrato de trabajo. Misma cosa que se hizo en el pasado. ¿Y qué efecto produjo, presidente? ¿Qué efecto produjo? Produjo, presidente, que en el 2016 hubo 15.193 casos de contratos falsos, presidente. En el 2017, en el segundo semestre del 2016. En el primer semestre del 2017 hubo 11.757 contratos falsos, presidente. ¿Qué significa eso? Que la gente, las preferencias reveladas, como dicen los economistas, presidente, esas personas van a buscar los instrumentos legítimos o ilegítimos para mantenerse en nuestro país, aunque no cumplan con las condiciones que la ley establece para que se queden, defraudando al país para poder mantenerse en Chile. Y eso no solo perjudica la política migratoria, presidente, perjudica tremendamente a esos extranjeros que se ven vulnerados en sus derechos, estafados por, ¿cómo se llama? Engañados por estafadores que les venden contratos, presidente, para poder regularizar su condición migratoria. Que lo trafican, presidente, para que puedan cumplir formalmente con la ley cuando en realidad están en condiciones de irregularidad. Y un cuarto elemento, presidente, que usted dice como sanción a aquellas personas que no tengan un contrato, el abandono. Presidente, eso es exactamente lo que pasa con los turistas en Chile hoy día, con las personas que ingresan como turistas pero se quedan trabajando. ¿Sabe cuánta gente abandona el país, presidente, cuando se le vence la visa de turista? Cero. Cero. Tenemos que buscarlos y expulsarlos, porque las mismas reglas que le puso nuestro país los obligan a la irregularidad. Los obligan a la irregularidad. Y por lo tanto, presidente, yo creo que en esto nosotros nos tenemos que poner de acuerdo. Yo creo que no le podemos llamar con otro nombre a algo que es muy claro. Es una residencia temporal para oportunidades laborales. Y eso es exactamente lo que está en el artículo 69, número 5 del proyecto de ley. Eso es exactamente lo que está en el artículo 69, número 5 del proyecto. Pero esa solicitud de residencia temporal, presidente, se hace en el país de origen. No se hace en frontera y tiene que cumplir con las condiciones que establezca el Consejo de Política Migratoria. Presidente, yo creo que en esto espero que no nos equivoquemos, porque ya en el pasado una política similar produjo un influjo migratorio desordenado que significó el ingreso de venezolanos
de 400.000 venezolanos en 4 años y un número cercano a los 736.000 migrantes que se vieron obligados a quedar en condición irregular en nuestro país, producto de la política migratoria que nuestro país le ofrecía, que era que ingresaran en condición de turistas sabiendo que no eran turistas, sino que eran migrantes. Presidente, yo creo que... Muchas gracias, subsecretario. Perdón. Está claro que tenemos una visión completamente distinta respecto al tema. Soledad, vamos a someter a votación las indicaciones. Vamos a someter a votación las indicaciones 31 y 32 de la senadora Yendi y del senador Latorre para intercalar un artículo 56. Vamos a someter la indicación que nosotros hicimos, que es un poco distinta. La última redacción que leímos. El presidente pone en votación... ¿Puedo opinar sobre eso, presidente, o no? Antes de votar. Esto, senador Coloma. Gracias, presidente. Y tiene la palabra. Gracias, presidente. A ver, muy brevemente, yo la leí con especial preocupación, más que atención la vez que usted lo planteó, y yo valoro el ánimo de tratar de llegar a un acuerdo, pero objetivamente, presidente, bien desapasionadamente, yo encuentro que si se instala, siguiendo esta indicación, la lógica de que cualquier ciudadano va a llegar a Chile y en la aduana va eventualmente a tener derecho a pedir una oportunidad laboral. Mi impresión es que particularmente por las condiciones, porque aunque algunos no lo crean, si uno mira, basta mirar lo que está pasando en países limítrofes o cercanos para ver que los efectos de la pandemia son mucho más severos en otros lugares. Yo creo que, y además porque más allá de los problemas de Chile, da lógicas de estabilidad mucho mayor, vamos a estar abiertos a tener una repetición, claro, inesperada, pero a mí me parece que inevitable, de cientos de miles de personas que van a decir yo voy en busca de una oportunidad laboral. Y si hay una especie de derecho, a menos que cada vez el gobierno tenga que dictar una especie de norma respecto de algunos países donde pidan una cosa distinta, que a mi juicio es bastante complejo, vamos a tener en la práctica, no en la teoría, en la práctica, una absoluta imposibilidad de aplicar nuestras propias políticas públicas en esta materia. Entonces, yo creo que esto es crucial, o sea, esto es como el ADN respecto de qué tipo de política migratoria hay que tener. Y yo he estado mirando, he pedido legislación comparada y virtualmente todos los países del mundo, virtualmente, he estado mirando porque se hicieron ejemplos aquí anteriores y lo estuve mirando, lo de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, que se utilizaron como que eran elementos distintos. Todos piden cuando una persona va a buscar trabajo a un país, piden una visa especial antes de iniciar ese viaje y no sujeto a ser entregada en la aduana, que es una cosa completamente imposible, o sea, más que imposible, es obviamente un derecho que se adquiere. Entonces, yo quería decir esto, porque yo entiendo que hubo un esfuerzo por hacer algo distinto, pero en la práctica esto hace, digamos, que nosotros, nuestra política migratoria es que el que pide en la aduana una oportunidad laboral ingresa, y eso repite un poco los 500.000 o 1 millón de personas que llegaron con visa de turista en su momento y obviamente se radicaron en Chile y ahí con un problema respecto yo no tengo los datos concretos, pero deben haber problemas respecto a los trabajadores nacionales que se producen con este ingreso masivo o también con la desprotección de esas mismas personas al entrar en una forma de esta naturaleza. Entonces, yo pido ahí una reflexión. Bueno, estamos en votación, el problema es que se vota y cada uno votará como le parece, digamos, pero aquí hay un tema muy importante si queremos, de alguna manera, aprender positivamente de las lecciones que nos deja una falta de política pública en esta materia y tratar de hacer un escenario distinto del que hoy día estamos viviendo. Me sentí obligado a plantear esto, presidente, porque muestra el tema más importante. Por lo menos yo quería coincidir con el subsecretario respecto de los puntos marcados
y anotar que pese al esfuerzo, al final, desde mi perspectiva, creo que desde la perspectiva objetiva, esto va a generar que la política migratoria dependa de los ingresos de aduana, que no sabemos si van a ser una persona, 100 personas, 1000 personas, 100.000 o 1.000.000 de personas. Eso es completamente imposible de poder advertirlo desde ahora. Por eso que yo me parece que lo que venía a la Comisión de Gobierno, que fue acordado en su momento, me parecía mucho más coincidente con lo que debería ser una política exterior. Gracias, senador Coloma. Senador Monte. Presidente, a mí me gustaría oír la opinión al respecto de Juan Pablo Ramachotti, aunque ya lo vimos una vez, pero dado la indicación que usted ha presentado, que a mí me parece bastante razonable y que conjuga distintas cosas. Yo quiero también consultarle al subsecretario, porque esta indicación le da preeminencia a la política migratoria. O sea, no es que pase por encima, sino que establece ciertas restricciones para todo esto, dependiendo de situaciones. No es que la excluya, no es que sea automático sin considerar la situación coyuntural. No sé si estoy en lo correcto o no, y me gustaría oír al subsecretario al respecto. Y la verdad que para situaciones normales, con diversos países, la propuesta es bastante razonable. Pero pueden haber coyunturas de movimientos masivos, de que a lo mejor la política tiene que establecer restricciones adicionales. Entonces, yo encuentro que eso está bien resuelto en esta indicación, entonces no veo por dónde está violentando la política migratoria, sino que en periodos normales esto va a funcionar bien. En periodos de que obligan a mayores restricciones, tiene que haber normas de la política que le pongan esas restricciones. Yo no sé si es posible, presidente, oír a Juan Pablo Ramachotti. Vamos a hacer dos excepciones. Vamos a darle brevemente la palabra a Ramachotti y a don Nicolás Torrealba, que nos ha estado asesorando para los efectos de esta reacción en específico. Fantástico. Don Juan Pablo, lo más breve posible, y después don Nicolás. Y después, ¿qué tal, por favor, presidente? Bueno, respecto a lo que señaló el subsecretario, creo que en ambas el subsecretario, pero por otro lado, lo que nosotros hemos planteado es que también va a haber irregularidad y personas que van a estar condenadas a la irregularidad en el caso de que no nos hagamos cargo de lo que pueda pasar cuando alguien no pueda entrar regularmente al país porque el mecanismo a través de los consulados no sea suficiente para que obtenga la visa, ya sea por los requisitos, principalmente por los requisitos, pero también por la capacidad de los consulados. Y eso puede generar cuestiones que ya hemos visto en los casos en que se ha puesto en los visados consulares a ciertas nacionalidades, como es personas que entran como turistas al país y después no tienen cómo pasar a una residencia, o personas que optan por entrar por pasos no habilitados. Y eso ha aumentado exponencialmente respecto a los casos de Venezuela y de Haití. Ahora, nosotros planteamos inicialmente, cuando se comenzó a discutir en esta comisión, alternativas para poder avanzar en este tema, que fue que se introduzcan en el proyecto determinadas garantías de regularización o mecanismos de regularización flexibles, pero como hemos señalado también en otras sesiones, esos elementos no se han asegurado todos, y nos parece fundamental que esos elementos sean asegurados, que tiene que ver con la fundamentación de las decisiones que hay en la Política Nacional de Migración, y que se incluya en el octavo transitorio la regularización de personas que hayan ingresado por paso no habilitado, que no tengan antecedentes penales, que es una situación extraordinaria. Gracias, Juan Pablo. Don Nicolás. Gracias, presidente. Quería hacer también un breve comentario sobre esta propuesta. Y por su intermedio también hacer referencia a algunos de los comentarios del subsecretario. Referente a lo que decía Esteban Tumba en su presentación, no solo respecto al aspecto de los funcionarios, sino que también al fondo del proyecto. Esteban es una persona que no solo ha trabajado muchos años en el Ministerio del Interior, sino que estuvo a cargo de extranjería en la Intendencia de la Región Metropolitana durante más de 6 o 7 años. Por lo tanto, él sabe del tema. Y él planteaba sobre los modelos de solicitudes o de tramitación de residencia, y decía algo que es muy cierto, que ninguno puro va a solucionar el problema. Ha quedado en evidencia
y en cierta medida es cierto lo que ha sostenido el gobierno durante los últimos 2 años, que el sistema actual produce una desregulación, ya que permite que el turismo se transforme en residencia a través de los contratos de trabajo. Y eso, sin duda, ha perjudicado el seguimiento del tema y también ha fomentado la irregularidad por problemas burocráticos, legales y de formalización y de falta de fiscalización también en materia laboral respecto de los empleadores. Por lo tanto, pero tampoco va a solucionar el problema establecer un sistema que sea absolutamente de tramitación de residencia en el extranjero, porque la dinámica de contratación laboral en Chile, no solo de los trabajadores extranjeros, sino que de todo tipo de trabajadores, especialmente en algunos rubros, implica inmediación, digamos. O sea, se requieren entrevistas personales. No se contrata a una persona por vía telemática a Puerto Príncipe o a Caracas, sino que son entrevistas personales. Por lo tanto, el sistema de contratación en el país funciona así. Por lo tanto, creo que es necesario que el Ejecutivo tenga la herramienta a través de la política migratoria y con una decisión que puede estar radicada en el mismo subsecretario del Interior, como se hace en esta propuesta, para poder ir manejando los flujos migratorios de alguna manera y permitir la inserción laboral o la búsqueda de oportunidades laborales al interior del país. Es cierto que existe una residencia temporal que permite la búsqueda de trabajo, pero ahí estamos hablando, lo más probable, de migración muy calificada, ¿no es cierto? Van a ser los profesionales, los expertos, los que puedan ser contratados o que por esa vía puedan pedir oportunidades laborales, para buscar oportunidades laborales, ojo, durante 1 año, durante 2 años buscando trabajo. También es algo que suena medio extraño, digamos. Lo normal es que se busque trabajo en periodos más cortos de tiempo y por eso la propuesta se hace a través de una residencia, o de un ingreso, transitorio al país. El cambio de transitorio a temporal no es algo que nos debería alarmar, porque de hecho también existe el cambio del residente temporal al residente definitivo. O sea, con la misma lógica que decimos, mire, el residente el que ingresa transitoriamente, ingresa transitoriamente y con ese fin y no debería pasar a residente temporal, bueno, podríamos decir que el residente temporal tampoco podría pasar a definitivo. Pero en la práctica eso se da, van pasando de residencia de ingreso transitorio a temporal y después de temporal a definitivo. Y eso es cierto que no se recoge mucho en las legislaciones como la australiana o la británica o otros tipos de legislaciones en las que se han hecho referencia. Pero en nuestra región, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, permiten el cambio de residencia al interior del país, ¿ya? Donde por lo demás hay muchos migrantes chilenos también en esos países. El hecho de que se pueda pedir en la frontera, bueno, eso puede ser regulado a través de la política migratoria y el procedimiento lo puede fijar el subsecretario del Interior. Se puede establecer que, mire, para determinados trabajos o para todos los trabajos, en caso de ser necesario, se va a requerir una autorización previa que puede ser una autorización a lo mejor digital, como el visa waiver que tienen los estadounidenses, o a través de los consulados de Chile en el exterior. El problema del contrato y la gente que se va a quedar en el país, bueno, eso es algo que se tiene que ajustar con la política migratoria, pero este ingreso transitorio que se está proponiendo permite darle, no solo ajustarse a la política migratoria, sino que transparentar el tema y poder darle seguimiento, y que no se confunda, como se confunde hoy día, el turismo con el trabajo, ¿no? Y en eso es cierto lo que ha sostenido el Ejecutivo.
El problema de la irregularidad, bueno, no lo podríamos abordar ahora porque tiene múltiples causas. Pero hay causas legales, el tema de la irregularidad y los contratos falsos. O sea, cuando tenemos una legislación que solo permite que las personas que trabajan en el país tengan la residencia sujeta a contrato, bueno, esa residencia sujeta a contrato es una residencia que limita a los trabajadores solo al contrato de trabajo con el cual fueron autorizados. Si termina el contrato de trabajo, termina la residencia, ¿ya? Por lo tanto, eso también provoca mucha irregularidad. Si a eso le sumamos que se restringen los permisos de residencia y solo se permite a la escasez de fiscalización a los empleadores, bueno, se van creando situaciones en este sentido. Por lo tanto, ese es el objetivo de la propuesta. Podría, la verdad, afinarse, pero el problema se trata de solucionar dejando la herramienta en el Ejecutivo para que pueda manejar la política migratoria en temas laborales. Ok, gracias, Nicolás. El señor subsecretario me ha pedido nuevamente la palabra y después vamos a votar. Votaríamos las indicaciones con modificación, Soledad. Esa es la fórmula, ¿no es cierto? No me escuchó la Soledad. Subsecretario, lo escuchamos. Muchas gracias, presidente. Creo que el debate refleja muy bien las posiciones que hay sobre la mesa, presidente. Pero por eso mismo quiero hacerme cargo de que creo que las posiciones no están tan lejanas. Creo que el instrumento creemos que no es el correcto, simplemente. Presidente, cuando los asesores aquí plantean que la persona que venga a buscar oportunidades laborales no va a poder ser contratada del extranjero, coincidimos plenamente, presidente. Si es justamente por eso y aquí hay que hacer una distinción, presidente. Por eso nosotros creemos que la persona que venga a buscar oportunidades laborales tiene que venir en condición regular a Chile. Tiene que venir habiendo obtenido un RUT. Y eso requiere de un proceso que es previo. Porque aquella persona que ingrese en la frontera, pida la solicitud, no le vamos a poder generar un RUT en la frontera. No se genera así por el arte de magia. Por eso mismo, el proceso hay que hacerlo desde antes. Hay que hacerlo previamente, hay que hacerlo online. Incluso, Nicolás nos planteaba poder hacer algo similar al visa waiver. El visa waiver de Estados Unidos es justamente para la visa de turismo. No hay un procedimiento como el visa waiver para la residencia en Estados Unidos. Para eso se hace un trámite largo que incluso incluye una entrevista en la Embajada de Estados Unidos. Entonces, no confundamos las cosas. Lo que nosotros creemos es que aquella persona que venga a trabajar a Chile o a buscar oportunidades a Chile, tiene que así declararlo previamente para que pueda entrar regular, para que pueda entrar con un RUT y no sea un NN en nuestro país buscando trabajo, porque eso precariza al migrante y perjudica a Chile. Es el peor de los mundos, presidente. Nadie queda bien con eso, ni el migrante ni el país. Entonces, pues no sé por qué queremos insistir en esa fórmula que nos ha resultado tan mal en el pasado. Y presidente, efectivamente, tal como lo decía Nicolás, aquí hay una pregunta. ¿A qué nos parecemos más, presidente? ¿A qué nos parecemos más en cuanto a nuestro fenómeno migratorio? ¿A Europa? ¿A Estados Unidos? ¿A Australia? ¿O quizás a qué nos queremos parecer más? ¿A Nueva Zelanda? ¿O a Perú, Bolivia, Paraguay y Ecuador, presidente? Yo creo que los flujos migratorios no son como están siendo en nuestro país, en esos países. No hay el flujo migratorio en Perú, Bolivia, Ecuador y Paraguay como lo hay en nuestro país. Y yo creo que aprendamos las lecciones de los que sí han vivido flujos migratorios potentes. La migración europea es una lección a aprender y ellos tienen justamente regulaciones similares a las que estamos proponiendo. Y aquellas que no la tienen, presidente, porque me quiero anticipar el argumento, como los españoles,
lo disimulan muy bien, pero tienen un muro, presidente, con reja en su frontera sur, producto de que quieren frenar la inmigración ilegal desde Marruecos. Yo creo que eso tampoco lo queremos, presidente. Nosotros no queremos vivir esa realidad y por lo tanto hay que ser explícito en las condiciones que ofrece nuestro país al migrante. Y una de ellas debe ser, presidente, que le ofrecemos la oportunidad de venir a buscar empleo a Chile de manera regular. Y eso es el 69, número 5, presidente, de este proyecto de ley. Esta indicación no es necesaria para eso. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias, subsecretario. Soledad, ¿se nos había perdido recién, Sole? Sí, se me congeló Zoom y se cerró incluso. A Eduardo le pasó lo mismo. Disculpe, presidente, pero debe haber me sido dice, la efusividad del subsecretario que ahora congela a la gente. Me dicen que usted había preguntado justamente si se iban a votar las indicaciones con la modificación propuesta, la 31 y 32. Sí, exactamente, sí. Con la redacción que planteó. Así es. ¿La pone en votación, presidente? Sí. El señor presidente pone en votación las indicaciones 31 y 32 con la redacción alternativa propuesta para el artículo 56 que contiene la indicación. Senador García. Presidente, yo creo que esta indicación finalmente perjudica a los trabajadores chilenos en momentos en que tenemos una altísima cesantía, un altísimo desempleo. Las dificultades para encontrar trabajo de nuestros compatriotas, la caída en los ingresos, hace inconveniente de que permitamos que ingresen a trabajar al país sin que vengan regularizados para cumplir ese objetivo. Y tal como lo dice el subsecretario, yo creo que finalmente también precariza mucho los trabajos que hacen los migrantes y, por supuesto, sus remuneraciones. Yo creo que es inconveniente y por eso voto en contra. Senador Lagos. Sí, no le voy a dar más vuelta. Creo que se hizo un esfuerzo gigantesco por los asesores nuestros y del gobierno de encontrar un punto de entendimiento. Como escuchamos ahora recién por don Nicolás Torrealba, siempre no hay una solución única que desde el punto de vista de la pureza la solución va a resolver todos los problemas, porque va a generar otras externalidades negativas, ¿ya? Yo quiero señalar, en todo caso, recordar que en un minuto de acercamiento con el gobierno se logró establecer la idea de un RUT, ¿ya? Para incorporarlo en otro artículo, en el artículo 69, creo que el número 5, en su oportunidad. Esa final no contó con el visto bueno de su secretario, entiendo, y por eso no lo pudimos ver en su oportunidad. Entonces, aquí esfuerzos se han hecho mucho, ¿ya? Y no existe la solución perfecta. No existe en este tema, lamentablemente. Y yo voy a votar favorablemente la indicación. Senador Montes. Yo también voto a favor. A mí me parece que estas son definiciones de una ley con un sentido más permanente, una política de Estado más de largo plazo. Y creo que como criterio, como enfoque, me parece razonable la propuesta, y yo asumo y acepto que la política migratoria tiene que tener facultades como para establecer límites coordinados en determinadas circunstancias, y así entiendo que son las cosas. Y yo creo que los que hemos vivido experiencias en esto sabemos que hay situaciones distintas. O sea, cuando alguna gente que se hizo a Canadá en los consulados no dejaba entrar a nadie y tenía un bloqueo absoluto. Cuando a mí me expulsaron del país y traté de entrar a México, la verdad que era un tremendo enredo porque no había cómo entrar desde acá. Bueno, finalmente se fueron encontrando soluciones bien irregulares irregulares en el sentido que no se hacían por los canales normales. Yo creo que esto requiere una política de Estado más de largo plazo, sobre todo para este mundo más integrado, y por eso me parece buena la propuesta, y creo que la política migratoria tiene que tener facultades para situaciones excepcionales, y eso yo creo que está recogido en el conjunto del proyecto. Voto a favor de la propuesta. Senador Coloma. Gracias, presidente. Muy brevemente, yo expuse. Creo que hoy día uno de los elementos centrales del futuro del país va a tener que ver con la política migratoria. Esto no es un tema secundario en nuestra sociedad, sino que es muy importante y va a seguir siendo, creo yo, más importante.
Yo he estado mirando toda la legislación comparada en esta materia, he visto las experiencias exitosas y las que no lo han sido. Creo que Chile es un reflejo en las últimas décadas de que la falta de política migratoria ha generado severos problemas tanto para que los migrantes como para también para la sociedad respecto de cómo integrar de buena manera este escenario. Creo que adicionalmente los trabajadores chilenos tienen algo que decir respecto de lo que puede ocurrir con sus lógicas de desarrollo si es que no hay una política pública en esta materia, como lo tienen todos los países que yo he visto, de poder armonizar de buena manera las necesidades nacionales con los requerimientos de otros países. Creo que instalar que, desde un punto de vista legal, que una persona, un migrante, cualquiera sea su nacionalidad, su condición, y el momento que el país vive, en nuestro país, llegado a una aduana, tenga un derecho a solicitar una visa de oportunidad o como se llame, y que sea como tal ingresado dentro de las cosas que sean necesarias de hacer, a menos que una norma excepcional que tiene que ser dictada al efecto cada vez respecto de países por la subsecretaría, me parece que es un contrasentido, y al final todo el esfuerzo que hemos realizado en páginas y páginas, al final queda entregado a una decisión que no sabemos si de aplicarse esta ley y de aprobarse, pueden el próximo mes llegar 10.000, 100.000 o 1 millón de personas, y eso no es bueno para Chile. Obviamente tener una falta política y tampoco para que eventualmente sienta que este pasaría a ser casi el único país respecto del cual hay este derecho excluyente respecto de quien pueda tener una situación determinada. Entonces yo honestamente creo que esto es un retroceso, creo que esto no apunta en el sentido correcto, más allá de la legítima voluntad de sus autores, que no me cabe duda, piensan que la situación puede ser distinta. Yo me acuerdo cuando se discutió al principio, alguien me dijo, ¿quién va a querer ingresar a Chile en las actuales condiciones? Yo estoy seguro que mucha gente va a preferir entrar a Chile en las actuales condiciones, y eso puede ser, si no hay una política pública clara, puede ser un problema severo. Entonces yo creo que lo que ha inventado la Comisión de Gobierno está bien diseñado, por lo tanto, y creo que generaba espacios de entendimiento mayores, y respecto a esta indicación, por lo tanto, yo voto en contra. Presidente. Yo voy a votar a favor, señora secretaria. Creo que es un acto de realismo en dos sentidos esta indicación. Lo primero es que busca sincerar la realidad de lo que existe y lo que pasa. La realidad de los fenómenos migratorios puede mucho más que las leyes en cualquier sentido que instaure cada país. A mí lo que me parece importante de esta indicación es que es la política migratoria la que fija los criterios de cómo se aplican estas normas y en los momentos en que se aplican. No me gusta la argumentación del senador García, con todo el respeto que le tengo a José, porque es decir, mire, no, es que estamos en una situación dramática, hay mucho desempleo, se nos va a llenar y los pobres trabajadores chilenos. No creo que esa sea la forma de encarar este problema, porque aquí estamos haciendo una legislación permanente para un tema que se va a seguir dando en el tiempo y que tiene altos y bajos. Hay gente que hoy día puede estar interesada, mañana no lo va a estar. El país, hasta antes del estallido social, lo que necesitaba era un movimiento migratorio del más alto nivel posible. ¿Por qué? Porque estábamos en una situación de un envejecimiento de la población, donde necesitamos población activa, donde muchas de las fuentes laborales nos estaban ocupando por los nacionales, porque o no les parecía. Claramente había una irregularidad también y un abuso de parte de los empleadores, porque el problema no son los trabajadores chilenos los que contratan a los migrantes, son empleadores de distinto tipo. O en las faenas agrícolas, que se dio mucho con un cierto tipo de migrantes, o en el sector agroindustrial, en el sector manufacturero, en los servicios, en el ámbito de la salud. Deberíamos dar muchas gracias por la cantidad importante de profesionales en el área de la salud que han venido con los fenómenos migratorios, fundamentalmente de Venezuela. En fin, creo que nosotros tenemos que enfocar esto con una mirada más larga.
¿por qué se establece que, en definitiva, queda radicada la forma como se administra y el criterio con que se administra la política migratoria? Bueno, porque es evidente que cada país tiene derecho a establecer sus políticas migratorias. Y aquí se le da la facultad. Y la facultad, en definitiva, de qué se hace, si se autoriza o no que ese migrante se quede con una autorización laboral o con un permiso laboral, la tiene la subsecretaría. Entonces tenemos todos los resguardos posibles. Quien fija la política migratoria es el Ejecutivo, en el momento en que sea. Y lo hace de acuerdo a lo que esté sucediendo el país o necesite el país. Pero también asumiendo una realidad que hoy día existe y evitando los abusos. Yo escucho los argumentos y son todos razonables, pero algunos sirven para una cosa y otros sirven para otra. Y me parece que la propuesta que estamos haciendo es bastante equilibrada, entrega las herramientas para que no se produzca este ingreso masivo, como dice el senador Coloma, de millones de personas que van a venir a Chile porque van a encontrar acá el paraíso. No creo que sea esa la situación, y por lo demás va a ser el Ejecutivo, independiente de quién sea, en 4, en 5, en 10, en 15 años más, el que va a tener las facultades para implementarla de manera razonable, adecuada, resguardando los derechos de las personas, por supuesto, estableciéndolo de acuerdo a las condiciones que se esté viviendo en ese momento. A mí me parece que este es el debate más central que hemos tenido, y efectivamente hay enfoques distintos. No creo que sean contradictorias, son formas distintas, nomás de apiarse frente a una realidad y buscando los mismos objetivos. Yo voy a votar a favor de Soledad. Bien, entonces quedan aprobadas por 3 votos a favor y 2 votos en contra, con modificaciones las indicaciones 31 y 32, presidente. ¿Cómo andamos de hora, Soledad? Estaba citada hasta las 13 horas, son las 13:25, presidente. Ya. Tenemos varias otras indicaciones pendientes, ¿no es así? Sí, varias. Yo no sé, ¿seguimos, colegas? ¿Cómo están de tiempo ustedes? Yo prefiero que quede para después, a lo mejor el subsecretario se ablanda en la próxima sesión, presidente. ¿Usted cree? No sé, digo yo. Yo espero que ustedes reflexionen más profundamente, es otra opción. Bueno, reflexionemos todos, pero la verdad que hay harta pega que hacer porque hay reunión de comité y todo, entonces... Imposible más blando que el estimado senador Monte. No es lo que yo he visto en la televisión, no es lo que yo he visto, pero bueno. Oye, ya, pero yo lo dejaría hasta acá. Yo lo dejaría hasta acá porque además... ¿Cuánto falta, secretaria? ¿Cuántas indicaciones puedo preguntar? Varias todavía. Habían quedado pendientes, además de estas dos, las 33, la 34, la 35, la 36, desde la 70 hasta la 80, la 105 y la 106. No, o sea, todo tiene un límite. No es para... Todo tiene un límite. Siquiera para media hora, no. Vamos a tener que hacer una sesión especial. El subsecretario... Todo tiene un límite, ya. Nosotros tenemos que ver cuándo continuamos con esto, porque ya nos hemos demorado demasiado, ha habido otras urgencias. Mañana yo no sé cómo estamos de tiempos. Uy, yo tengo dentista, ¿verdad? No sé a qué hora. Presidente, una consulta. ¿Cuándo nos toca ver FOGAPE? Informe FOGAPE. ¿El fondo? Sí. ¿El fondo? El informe, no, el informe. El fondo COVID. No, FOGAPE. No, el informe mensual, del FOGAPE. El informe, ya. Sí. Pero eso habíamos quedado para... No quedamos, se iba a definir. La verdad es que correspondía a la semana pasada porque es una vez al mes y se hizo a fines de mayo y de junio. ¿Llegó el informe? La próxima semana, Cámara. No ha llegado. No ha llegado el informe. No ha llegado. Pero lo podemos pedir mientras tanto, creo yo. O sea, ya se pidió. Es que además se supone que es una obligación legal que existe de enviar un informe semanal y un reporte quincenal y luego en forma personal una vez al mes rendir el informe. Presidente, como sugerencia, y si lo vemos mañana, seguimos con migración, por ejemplo, entre 11 y 12. Porque usted dice que no es para entre media hora, una hora podemos sacarlo, secretaria, ¿cree usted o no?
Que no, Yo creo, en una hora, creo yo. De 11 a 12, si le parece, no sé si cómo estamos. Sé que hay Mañana es miércoles de 11 a 2, sí, porque yo tengo transporte más temprano. Sí, sé que hay otras cosas, por eso lo planteé en ese horario. Digamos. Continuamos mañana de 11 a 12 con migraciones. Ya. Okay. Entonces, repida. Llame de nuevo o sí, para el informe. Y depende de lo que le contesten, fijamos la sesión con ellos. Muy Carlos. bien. Presidente. Sí. Yo creo sí que entre que nos llegue el informe y que tengamos la sesión, que pase un tiempo prudente, porque no puede llegar el día antes. Yo solicité directamente el informe y tengo el informe al menos del Banco del Estado, que lo hizo hace 2 semanas. Y yo no sé por qué a nosotros no nos llega el informe global, no el del banco, sino que el global. Yo no conozco el global. Pero ojalá que lo entreguen antes para poder pedir incluso algunos agregados de información antes de discutirlo. Yo creo que ayer quedó claro que el FOGAPE tiene limitaciones, le sirve a un subsector, entonces hay que ver qué hacemos con eso. Ok. Veamos que nos contestan y a partir de ahí digan cuándo lo envían, fijamos la sesión con el tiempo necesario. Muy bien, presidente. Bien, muchas gracias, queridos colegas, por ambas sesiones. Muchas gracias. Gracias, presidente, que esté muy bien. Hasta luego. Subsecretario.